Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre manejo nutricional en diabetes mellitus. Y para empezar, entonces vamos a hablar sobre los objetivos del manejo nutricional que debemos de tener en cuenta para un adecuado abordaje. Entonces, el primer objetivo es lograr un mayor control metabólico de nuestros pacientes. Es importante que la glicemia esté dentro de metas o cercana a las metas, que el perfil lipídico esté dentro de los parámetros o rangos estipulados con el médico tratante, y la tensión arterial buscamos también que esté controlada. De esta forma, la idea pues es disminuir las complicaciones de nuestro paciente. Un segundo objetivo es prevenir y tratar complicaciones crónicas. Para ello es importante buscar la modificación de estilos de vida saludables y digamos que un adecuado consumo de alimentos versus nutrientes. Con esto buscamos la prevención y o tratamiento de enfermedades como obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial, nefropatía y enfermedad cerebrovascular. Acá es importante también ver algo, y es que los estilos de vida, anteriormente hablábamos solamente de medicamentos, alimentación y actividad física, pero ahora también es importante tener en cuenta todo el tema de salud mental e higiene del sueño para abordar nuestro paciente. El tercer objetivo es contribuir con un mejor estado de salud y nutrición de nuestros pacientes. Para ello es importante promover una alimentación y estilos de vida saludable, y debemos considerar las necesidades nutricionales de forma individualizada. Entonces, para ello debemos de hacer un plan nutricional individualizado, teniendo en cuenta preferencias culturales de nuestro paciente, sus intolerancias y alergias, estado de salud, si tenemos que tener en cuenta alguna enfermedad concomitante que tengamos que abordar también desde la alimentación, los deseos individuales de nuestro paciente, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y su propósito del cambio, por supuesto, también es muy importante. Y ya finalmente ahí sí estaría el plan nutricional individualizado. Bueno, para entrar entonces ya como tal en el manejo nutricional, vamos a mirar qué nos dice la Asociación Americana de Diabetes, en la cual, como les acabo de contar, digamos que nos hace un énfasis importante en que la distribución tanto de energía como de macronutrientes debe basarse en una evaluación individualizada de los patrones del paciente, sus preferencias, estado de salud y sus objetivos metabólicos. En cuanto a energía, ¿qué nos dice? Si el paciente está en sobrepeso u obesidad, debemos reducir el aporte de energía y llevar un patrón alimentario saludable en nuestro paciente que promueva la pérdida de peso, mejorando la respuesta de insulina con esta pérdida de peso. Cuando hablamos de promover una pérdida de peso, hablamos de un déficit de energía de 500 a 750 kilocalorías del requerimiento de energía del paciente por día. En mujeres no debemos de dar menos de 1.200 kilocalorías por recomendaciones, y en hombres menor a 1.500 tampoco sería adecuado para ellos. Respecto a la proteína, debe ser individualizada, como ya vimos, pero digamos que los estudios nos dicen que entre un 20 a un 30% del valor calórico total estaría adecuado para el aporte proteico de nuestro paciente. Recordemos que hay una relación indirecta entre masa muscular y resistencia a la insulina. A mayor masa muscular hay menor resistencia a la insulina. En la enfermedad renal diabética, la recomendación es de 0.8 gramos kilogramos día, ya que un menor aporte a 0.8 no ha mostrado beneficios para la enfermedad renal diabética, pero por el contrario se ha mostrado un mayor riesgo de desnutrición y pérdida de masa muscular en nuestros pacientes. Con las grasas, debe ser individualizado, vuelvo a hacer énfasis, sin embargo, nos recomiendan más que la cantidad, el tipo y la calidad de grasas que recomendemos al paciente. Es importante que la dieta sea rica en grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, ya que los estudios muestran una mejoría en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos y una disminución en el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las grasas poliinsaturadas, omega 3 y omega 6, las encontramos en fuentes como pescados azules, el atún, el salmón, aceites vegetales, la soya, semillas de chía, linaza, nueces, y las grasas monoinsaturadas omega 9 en aceite de oliva, aceite de canola, frutos secos, almendras, nueces, maní, aceitunas y aguacate. Es importante también limitar las grasas saturadas a menos del 10% del valor calórico total de nuestro paciente. Recordemos que las grasas saturadas, la principal fuente son las fuentes animales, entonces importante que las carnes pues, que le recomendemos a nuestro paciente principalmente sean carnes magras para poder cumplir con esa recomendación. Respecto a los carbohidratos, entonces el requerimiento debe ser individualizado, sin embargo,
Las fuentes y aportes de carbohidratos deben venir o proveerse de alimentos como vegetales, frutas, granos, cereales integrales preferiblemente y de derivados o productos lácteos. Importante que tengan un mayor contenido de fibra, que tengan una menor carga glucémica y que estén libres de azúcar adicionado. No se recomienda adicionar miel, agave o panela o azúcar blanca o morena. La recomendación y el requerimiento de fibra es de 30 gramos por día. Hablamos también de 18 gramos por cada 1000 kilocalorías que ofrezcamos al paciente. Respecto a los refrigerios, en caso de que queramos ofrecer o recomendar a nuestro paciente un refrigerio, la recomendación es que este aporte máximo 15 gramos de carbohidratos. Con los edulcorantes, ¿qué nos dice la Asociación Americana de los Edulcorantes? Que están aprobados para el consumo del público en general, incluyendo las personas con diabetes. Esto es recomendado por la FDA, ya que podrían disminuir la ingesta diaria de carbohidratos y calorías, pero claro, hay que tener en cuenta que esto se puede cumplir si no se realiza compensación con ingesta de otros alimentos o que por el simple hecho de que el alimento tiene edulcorante, entonces voy a consumir más cantidad o voy a incrementar las porciones. Existen posibles efectos adversos que están en estudio respecto a los edulcorantes, como por ejemplo incrementos en la glucosa o en la insulina, un mayor riesgo cardiovascular, un incremento también en el peso corporal. Sin embargo, por ahora ningún estudio ha sido concluyente. Existen dos tipos de carbohidratos, los clasificamos en simples y complejos. Aquí en la primera imagen podemos ver cómo un carbohidrato complejo se absorbe lentamente durante todo el tracto digestivo. Sin embargo, en la otra imagen podemos ver que casi inmediatamente se absorben los carbohidratos complejos al finalizar ya de pasar por el estómago, casi que está la totalidad de los carbohidratos simples absorbidos. Se absorben realmente muy rápido, entonces vamos a mirar cómo los carbohidratos simples o de rápida absorción, cuáles alimentos son fuente de. Hablamos del azúcar, de la miel, la panela, las jaleas, mermeladas y dulces en general, los jugos y gaseosas industrializados, helados, jugos de fruta y postres. Los carbohidratos complejos o de lenta absorción que aportan fibra son como cereales del trigo, avena, cebada, centeno, arroz, maíz, quinoa, harinas, pasta, pan, galletas, preferiblemente todos estos integrales, los granos o legumbres, papa, yuca, plátano, arracacha, hace parte de los carbohidratos complejos o de lenta absorción. Ahora vamos a mirar para el manejo de la hipoglicemia, la regla del 15x15. Vamos a recordar que la recomendación es en un vaso de agua incluir 3 cucharaditas de azúcar o en un vaso de agua añadir 3 sobres de azúcar. O se recomienda también media cajita de jugo HIT o media Coca-Cola, pero de 250 ml. Debemos esperar 15 minutos y volver a tomar la glucometría. Si esa glucometría es menor o inferior a 70 miligramos por decilitro, debemos repetir el proceso. Si no, si está entre 80 a 100 miligramos sobre decilitro, entonces podríamos recomendarle al paciente consumir un carbohidrato de absorción lenta. Ahora vamos a ver qué es el índice glicémico. El índice glicémico de los alimentos hace referencia a la rapidez con la que un alimento incrementa los niveles de glucosa en la sangre. Es importante saber que este estudio se hizo utilizando un estándar de 50 gramos de carbohidrato. Aquí les traje una lista del estudio en el que se clasifican los alimentos con índice glicémico alto, por ejemplo, el pan de trigo blanco, arroz blanco, hojuelas de maíz, granola, miel, azúcar, panela, remolacha, sandía. Índice glicémico medio, pan integral, pan de granos, tortilla de maíz, espagueti, piña, banano, mango. Índice glicémico bajo está la mayoría de los lácteos, los granos, aguacate, fresas, mandarina, naranja, pera y limón. Vamos a ver con el índice glicémico, hay algo importante, hay factores que influyen en el índice glicémico. Por ejemplo, el contenido de fibra de nuestro alimento va a hacer que el índice glicémico y la absorción de este alimento sea mucho más lenta. El modo de preparación, no es lo mismo el consumir una papa en puré que una papa completa con su cáscara, porque obviamente el puré nos va a generar una rapidez del incremento de la glicemia en sangre. La maduración,
del alimento. También es muy importante recomendarle a nuestro paciente que si va a consumir los alimentos, que cuide también la madurez de ellos para que su índice glicémico no sea alto. Los acompañamientos de los alimentos, ¿verdad? Que acompañemos los alimentos con vegetales, con frutas, con grasas, hace que el índice glicémico de esos alimentos o la absorción de ellos en cuanto al azúcar sea más lenta. El grado de cocción de los alimentos, por ejemplo, en la pasta y las verduras, que a veces las sometemos a altas temperaturas y las cocinamos mucho, van a tener un índice glicémico entre mayor cocción tengan. También si los alimentos los recocinamos o calentamos nuevamente, cada vez que volvamos a calentar un alimento, sabemos que su índice glicémico va a ser mucho mayor. Hay algo que se conoce como carga glicémica y es hace referencia a la combinación entre el índice glicémico que acabamos de ver y el contenido de carbohidratos que tiene el alimento por porción o por ración diaria, normalmente. Por ejemplo, traigo aquí la sandía, que tiene un índice glicémico alto, pero que por ración tiene una cantidad de carbohidratos baja. Esto hace que tenga una carga glicémica baja. Por ejemplo, las palomitas de maíz también son índice glicémico alto, pero su ración, que debe ser aproximadamente una taza, tiene una cantidad de carbohidratos baja por ración, por ende tienen una carga glicémica. Digamos que aquí lo importante es recomendarle al paciente también la porción que se va a utilizar de cada alimento para que asimismo la carga glicémica que va a consumir no sea alta. Y bueno, quería mostrarles también el método del plato para diabetes que nos recomienda la Asociación Americana de Diabetes. Digamos que en la actualidad son un poco más restrictivos. Nos están recomendando que la mitad del plato sean vegetales, principalmente vegetales crudos, y que la otra mitad del plato se distribuya entre carbohidratos, un cuarto. Cuando hablamos de carbohidratos, hablamos de todos los alimentos que puedan tener alguna fuente de ella, por ejemplo, lácteos, frutas, y pues todo lo que son farináceos y carbohidratos como tal. Y en el otro cuarto del plato se recomienda el aporte de proteínas magras y la bebida aproximadamente 4 vasos de agua es la recomendación mínima al día de agua. Sin embargo, quería mostrarles el anterior plato que estaba manejando, que nos recomendaba la Asociación Americana de Diabetes. Era un poco flexible y digamos que en lo personal continúo utilizándolo en la mayoría de los pacientes, ya que el anterior plato, pues hay que saber, como les digo, debe ser individualizado, entonces hay que saber con qué paciente podríamos empezar con esa restricción mucho mayor. En este plato podemos ver que la mitad del plato se recomienda que sea de vegetales crudos también. Nos recomiendan incluso una porción de fruta, pero media porción. Agua, y aquí también se incluyen los lácteos, pero descremados sin azúcares adicionados, las carnes magras y los cereales integrales. Y ya para finalizar, quería entonces contarles un poco tamaño de porciones según las manos, como para que podamos ver que en la actualidad las porciones cada vez se han ido incrementando más en los supermercados, en los restaurantes, en diferentes lugares. Cuando vamos a hacer compras, vemos que cada vez las porciones que nos venden son mucho mayor. 3 onzas de carne, pescado ave, más o menos hablamos de la palma de la mano, no como la mano con los dedos, sino como la palma de la mano. 1 onza de proteína o de queso, hablamos que es más o menos como el tamaño del pulgar. Cuando hablamos de fruta, hablamos más o menos como un puño de la mano. También cuando hablamos de carbohidrato, como un puño de nuestra mano. 1 onza de frutos secos es más o menos como la mano en forma de taza, lo que cabe ahí. Cuando hablamos de una cucharada o de una cucharadita, hablamos de una cucharada más o menos como el tamaño del pulgar y una cucharadita como el tamaño del dedo índice, bueno, de la parte superior de la falange del dedo índice y del dedo pulgar. Ya con esto me despido.